En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a esta consagración de Frisidí Mater Fátima que estamos haciendo para ser hijos espirituales del Padre Pío. Queremos seguir en este itinerario de crecimiento espiritual y creo que está siendo muy benéfico para cada uno de nosotros. Al menos para mí me está abriendo mucho los ojos del alma para ir comprendiendo mejor mi vida, mi vocación, mi relación con el Padre Pío. Él ya desde hace años está presente en mi vida, una experiencia que ya les he contado un poquito, en un retiro que estuvimos en San Giovanni retando con un hijo espiritual precisamente del Padre Pío, el Padre Pierino Galeone, que todavía al día de hoy debe estar vivo, pero no sé cómo está de salud porque no tengo quien me informe. Y hace años sé que ya no predicaba retiros espirituales, pero por ahora entiendo que sigue vivo. Bueno, entonces, un discípulo, un hijo físicamente, porque sí tenía contacto y hablaba con él, vio al Padre Pío realizar varios fenómenos místicos. Él fue parte del proceso de canonización, dio testimonio notarial, etcétera, bajo juramento de que decía la verdad y para que el Padre Pío fuera canonizado. Por lo tanto, un hijo espiritual que ha sido fundamental en el proceso de canonización del Padre Pío. Bueno, pues todo esto para decir que queremos ser verdaderos hijos espirituales. Padre Pío ha entrado en nuestras vidas, uno será ya hace años, décadas, etcétera, otro será hace poco, pero lo que queremos es que el Padre Pío a partir de ahora sea ese guía espiritual que todos necesitamos. Queremos llegar al cielo, fíjense, el tema de hoy es el purgatorio. Ya el no condenarse es una grande gracia, pero el purgatorio también ahora vamos a ver que es un lugar de mucho dolor, mucho sufrimiento, temporal, pero es muy intenso el sufrimiento y por lo tanto no lo queremos para nosotros, pero tampoco para nadie, que nadie viva el sufrimiento del purgatorio. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que comprendamos en estas meditaciones cuán importante es llevar una vida santa. Por eso tenemos un director espiritual en el cielo, podemos tenerlo también aquí en la tierra, un sacerdote que nos acompañe, y queremos evitar que las almas se condenen o que también pasen por el purgatorio. Imagínate mis familiares, si yo puedo llevarlas a la vida eterna, si yo puedo colaborar, en caso de un servidor, pues me tocó confesar a mi papá cuando él ya estaba a punto de morir, unos meses antes de morir, me tocó visitarle. Yo estaba en Portugal como capellana en Fátima y tuve la oportunidad de visitarle. Antes de regresarme, pues hablé con él y le pregunté si quería confesar y efectivamente quiso confesar para estar en paz. Entonces, pues mi padre no está en el infierno, pero el purgatorio solo Dios lo sabe, porque uno conoce lo que le abre en su alma, ¿no? Pero cómo ha sido la vida de cada uno de nosotros, solamente Dios lo sabe. Ni siquiera a veces tenemos nosotros la conciencia de las cosas que estamos haciendo. Hay cosas que son necesarias que yo debo hacer, importantes en mi vida y que no siempre las pongo en práctica. Bueno, pues vamos a empezar esta meditación y le pedimos luz al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre Pío, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver un poquito sobre las almas del purgatorio. Vamos a sacar aquí el documento. Empezamos con de la Sagrada Escritura, segundo libro de Macabeos, capítulo 12, del 44 al 46. Pues si él, está hablando de Judas Macabeo, no hubiera creído que los muertos habrían de resucitar,
habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. Recuerden que hubo una batalla y él se dio cuenta que algunos habían traicionado a Yahvé. Los que murieron en esa batalla son los que se habían guardado ídolos en la ropa. Entonces, en cambio, los que fueron fieles a Dios, no les pasó nada. ¿Y él qué hizo? Pidió sufragios por esas almas. Entonces, ahora sí entendemos este pasaje. Si él no considerara, fíjense la creencia, desde antes de la venida de Cristo, Judas Macabeo, más o menos de 150 años antes de Cristo, pues ya había una fuerte creencia de que el alma perseveraba. El cuerpo fallece, pero el alma persevera en la eternidad. Y por eso reza por ellos. Pero creyendo firmemente que a los que mueren piadosamente les está reservada una gran recompensa, pensamiento santo y piadoso, ofreció el sacrificio expiatorio para que los muertos fueran absueltos de sus pecados. No existía el sacramento de la confesión y él decía, bueno, pues aquí han traicionado al Señor, yo rezo para que Dios les perdone sus pecados. ¿Se condenaron o no? No se sabía porque eso no tenía la seguridad. No, fíjense, este es un regalo que nos trajo Cristo, la confesión, que yo pueda recibir la absolución de mis pecados. Ahí sí tengo la certeza, si he sido honesto, si he tenido dolor de mis pecados, deseo de no ofender a Dios, un grande propósito de enmendar mi vida, de cambiar, pues entonces Dios me ha perdonado. Bueno, los que mueren, el purgatorio es un estado de las personas, de las almas que mueren en amistad con Dios, en gracia, porque el que no tiene gracia, o sea, pecado mortal, se va al infierno. El que muere y no está en gracia, se condena. En cambio, el que muere en gracia, en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún purificación para entrar en la eterna bienaventuranza, tienen que pasar un periodo de purificación. Entonces, están en gracia de Dios, pero no perfectamente purificados. El Apocalipsis dice, nada sucio entrará en el reino de los cielos. Entonces, yo estoy en amistad con Dios, o sea, está la caridad, el amor en mí, pero no está purificado del todo. Entonces necesita ser purificado, limpiado, para poder acceder al cielo. Y ese es el purgatorio. Ojo con eso. Un trocito de la encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi, la esperanza que salva, dice más o menos, no va a leer todo el párrafo, pero dice, a pesar el hombre de sus pecados, de sus debilidades, de sus errores, dice, mantiene una apertura interior a la verdad, al amor y a Dios. Aunque esté empañado con nuevos compromisos con el mal, y aunque mucha suciedad recubre la pureza de su alma, queda la sed. Todo esto lo decía el Papa Benedicto XVI, queda la sed, ¿sí? Entonces, aunque no están empecatados, pero se han dejado manipular por el enemigo, ¿qué pasa con esas personas, no? ¿Qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? ¿A poco se va a hacer irrelevante, dice Papa Benedicto XVI, las penas y los errores? Porque si van a ser irrelevantes, pues entonces, como dice San Pablo, ¿no? Comamos y bebamos, que al final pronto moriremos. No, yo me cuido de mi vida porque debo preservarme, porque viene un juicio y seré calificado en el amor. Entonces no es irrelevante lo que yo haga. Según mis obras, yo seré recompensado. Por eso, si estoy en gracia, pero no he sido del todo fiel, pues voy a tener que ser purificado. Bueno, la existencia cristiana tiene solo un fundamento, lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. La vida cristiana tiene un fundamento y ese fundamento es Cristo. Si tú pones a Cristo en el centro de tu alma, entonces tienes un fundamento sólido y construyes sobre roca, sobre él, tu vida. Y así
nadie, como decía San Pablo, nadie me separará del amor de Cristo. Si yo puse como fundamento de mi vida a Jesucristo, ni la muerte, ni la persecución, ni la calumnia, ni la vida, etcétera, me separará del amor de Cristo. Entonces, si yo estoy en Cristo, no me pierdo. Si estoy en Cristo, pero no de la forma perfecta, pues tendré que ser purificado. Decía San Pablo, encima de este cimiento edifican con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz. Ahora puedo tener malas obras de tiniebla, de pecado, a escondidas, nadie lo sabe. Al final, en el juicio final, todo saldrá a la luz. El día del juicio lo manifestará, porque ese día despuntará como fuego, y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción. Si yo construí sobre roca, no se me cae. Si no construí, a lo mejor la gente, fíjate, yo tengo fama de ser bueno, y ay, qué buena persona, qué santo, qué no sé qué. Claro, pero el Señor ve mi corazón. Yo puedo aparentar en el mundo. Entonces, en el juicio final, dice San Pablo, el fuego del amor, el fuego de la verdad, quemará y pondrá en claro cómo fue cada uno. Ah, yo creo que sí se va a salvar esta persona. Y a lo mejor no, porque tú no conoces lo que realmente hay dentro de su corazón. Por eso no puedo juzgar a nadie, porque no sé qué hay en el corazón del hombre. Aparentemente puede ser bueno y puede ser un pecador, o aparentemente es malo y resulta que es honesto con Cristo y se convierte como el buen ladrón. No sabemos. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Quien haya construido su vida con Cristo irá al cielo, mientras que aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el daño. No obstante, él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Aquí está hablando, si te das cuenta, dice, no se va a ir al infierno, sino las que construyeron sobre roca, pero que no aguantaron de todo, va a necesitar pasada por el fuego del purgatorio. Por eso, las almas que viven así, para salvarse, es necesario que pasen por ese fuego, para después estar preparados, limpios, para tomar parte en el banquete nupcial, la vida eterna. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, en síntesis, dice, los que mueren en gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, el purgatorio es la antesala del cielo, es un estado de purificación, y Dios me va poniendo el corazón más puro. Para encontrarse con el santo, con mayúsculas, es necesario la santidad. Si no la tengo completa, Dios me la tiene que dar, porque yo ya no puedo merecer. En el purgatorio yo ya no puedo hacer nada por mí. Ahora sí, ahora yo puedo decir ser bueno, ser fiel, etcétera, honesto. Ahora sí puedo merecer para mi vida. Pero en el purgatorio, después de la muerte, ya no puedo merecer. Y si estoy en el purgatorio, Dios me da un tiempo de purificación para poder entrar al cielo. Si alguien reza por mí, pues ese tiempo puede ser acortado. Pero si no, tendré que cumplirlo. Dios es quien nos purifica para dejarnos limpios y poder entrar en el reino de los cielos. Es una purificación final de los elegidos, porque es distinta al castigo de los condenados. Se encuentra ahí uno delante de Dios, de Jesús en el juicio, y ve el amor de Dios. Ahora sí lo voy a ver con claridad y nitidez, cuánto me amó, cuántas gracias me regaló, y yo voy a sentir vergüenza de saberme que no soy digno de su amor, porque fui infiel, porque fui perezoso, porque me busqué más a mí mismo, no en cosas graves, por eso estoy en gracia, en amistad con Dios, pero no soy digno de entrar en tu casa. Y él, pues una forma de expresarlo, se levantará, sonreirá y dirá, sí, tienes que pasar al purgatorio para purificarte, ¿no? Pero vas a experimentar el amor. Un sufrimiento muy grande, ahora vamos a hablar de sufrimiento, pero es la promesa de que llegarás al cielo. Por eso es bien importante orar por los difuntos, porque
pueden ser conocidos o desconocidos, si están siendo purificados en el purgatorio, necesitamos apoyarles con nuestras oraciones. ¿Sí? Por eso la Iglesia desde los inicios ha reconocido con esa tradición que ya venía de los judíos, de reconocer que las almas, primero, no, o sea, la persona muere, el cuerpo se entierra, pero el alma vive para la eternidad. Entonces, y hay que tener sufragios por esos pecadores, porque yo no sé quién va directo al cielo o no. Pues la Iglesia desde sus inicios ha rezado por las almas del purgatorio, especialmente la Santa Misa. También se pueden hacer indulgencias, limosnas, obras de penitencia, ayunos, etcétera, con tal de ofrecerse por la salvación de las almas del purgatorio. Ojalá, esto ya es un compromiso concreto, que no pase un día en que yo no rece por las almas del purgatorio. ¿Y por qué van ahí? Ahí nos va a asustar porque a lo mejor yo estoy haciendo cosas que me van a llevar al purgatorio y ahora vamos a ver que se sufre mucho. No hice suficiente penitencia, no hice suficiente oración, no hice obras buenas, no practiqué debidamente las virtudes cristianas y vaya que las conocía. En el purgatorio se ama sin límites, pero también se arrepiente el alma y ese es uno de sus grandes dolores. El más grande es que no puede ver a Dios ya, tiene que esperar un poco. Ese es el primer grande sufrimiento. Pero también va a arrepentirse y sufrir mucho de la ceguera y negligencia con la cual vivió su vida terrenal. El San Gregorio Magno Papa pues demuestra que el purgatorio existe porque dice, si rezaban, cuando dice Cristo que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará en esta vida ni en el siglo futuro, entonces él hace un razonamiento, San Gregorio Magno dice, si en el siglo futuro se puede perdonar algo, pues no es en el cielo, porque en el cielo solamente se entra los que están ya totalmente en gracia, ¿sí? Y purificados. Entonces, ese perdón futuro no se va a dar en el cielo, no se va a dar en el infierno, porque el que va al infierno ya no sale. Entonces, no hay perdón en el infierno. Eso justifica, o es uno de los argumentos para entender la existencia del purgatorio. Entonces, nos demos a socorrer, esto lo dijo San Gregorio Magno lo anterior, ahora San Juan Crisóstomo nos dice, vamos a socorrer continuamente con nuestras plegarias las almas del purgatorio. Fíjense, nuestras faltas graves perdonadas y todas las ataduras leves piden expiación. Ya no estoy hablando del perdón, ahí está la confesión, sino que yo hice faltas graves, yo tengo que purificar esa injusticia que realicé con mis faltas graves. O tuve faltas leves y no le di importancia y eran importantes en mi vida, eso tiene que ser purificado. La justicia divina exige que sea purificado. Miren un pensamiento muy hermoso, los ángeles, por ejemplo, ellos no cometen pecado venial, para ellos no hay purgatorio. Los ángeles los metió el Señor a castigarlos un poquito y luego ya los llevó al cielo. No. El ángel tiene una inteligencia tan profunda, tan grande, comparado con la nuestra, mucho mayor, que ellos o sí o no. Y en el momento que dicen sí, es para la eternidad. En el momento que digan que no, es para la eternidad. Porque no se equivocan, saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces, para los ángeles no hay pecado venial. O lo toman todo, San Miguel y todo el ejército celestial, o lo rechazaron todo. Non serviam de Lucifer. Bueno, esto es muy importante lo que les voy a decir. Fíjate, Santo Tomás de Aquino, que es una de las autoridades más importantes de la Iglesia Católica en la teología, donde la Iglesia se ha basado para su teología y su magisterio, es una grande lumbrera, dice, el más pequeño de los sufrimientos del purgatorio, hay dos penas en el purgatorio, penas de sentido y penas de daño, ¿sí? Entonces, y las de sentido son menores, ¿sí? Las penas de sentido es que si yo pequé con la vista, primero tengo que purificar mi alma por haber pecado de impuro, pero también seré purificado de mi ojo, porque recuerden que va a resucitar, entonces tiene que estar purificado, tengo que ser de la vista, porque
mi sentido fue el que utilicé para pecar. No gravemente, pero pequé con mi oído, con mi boca, etc. Entonces, dice, hasta la pena de sentido, que no, la pena de daño es mayor, más grave y por lo tanto requiere más purificación, más fuerte. Dice que solamente la pena de sentido es superior a todos los dolores de aquí abajo, a todos los sufrimientos de mártires y aún de la pasión de Cristo. Imagínate lo que es el purgatorio. Porque algunos estamos pensando, bueno, pues si no te va tan bien, pues tendré que pasar, es como una visitita, ¿no? Al médico, pues sí, tengo que ir al médico, me operará y a lo mejor me duele un poquito, pero con anestesia pasa rápido. ¿Qué va? ¿Qué va? Lo que te acaba de decir Santo Tomás de Aquino, que puede ser más dura que el sufrimiento de la propia pasión. ¿Qué quiere decir la pena de daño? Si la pena de sentido nos hace sufrir esto, ¿qué será la pena de daño? Que es la raíz del pecado. Si yo robé, fíjate, la pena de sentido es que yo robé con estas manos y tendrán que ser purificadas estas manos también de ese robo, ¿no? Pero imagínate la gravedad de la pena que provocó el haber robado. Si la de sentido es castigada de esta forma, ¿qué será la de daño? No hay comparación. Por eso queda fuera de comprenderlo con una imagen. Es muchísimo mayor el sufrimiento que la pena de sentido, ¿no? Entonces, aunque viven de amor a la luz de la fe, dice, están sufriendo, esperando el poder encontrarse con Dios. Viven de esperanza porque ellos saben que están salvados, pero lo que les falta es el poder disfrutar de Dios. Bueno, el Padre Pío se le aparecieron muchas almas continuamente para pedirle oraciones. Está el caso de un seminarista que un día estaba en la iglesia, el Padre Pío, y escuchaba ruidos, él estaba en el coro arriba, escuchaba ruidos en la iglesia. ¿Quién es? Nada. ¿Quién es? Y le responde, soy un alma del purgatorio, fui un seminarista y estoy purificándome, así lo quiere Dios, me estoy purificando aquí en este altar porque fui negligente en la preparación del altar. Imagínate, cosas que a lo mejor yo no doy importancia, para Dios la tienen y yo voy a tener que purificar eso, sabiendo que es así. También un sacerdote que murió de su parroquia, tiene muchas anécdotas del Padre Pío, pero un sacerdote de su parroquia que fallece, se le aparece al párroco siguiente, al Padre Pío, alguna señora lo logra ver, etcétera. O sea, era un alma del purgatorio que el Señor Dios permitió que se apareciera. Y fíjense, otra cosa que dice, madre mía, entonces, ¿qué tengo que hacer en la vida? Ser fiel en todo momento y detalle. Dice que tuvo que hacer purgatorio porque él al terminar la misa se iba a la farmacia y no se quedaba a hacer la acción de gracias después de la comunión. Entonces, qué importante hacer la acción de gracias después de la comunión porque de otra manera, fíjate, algo que a lo mejor ni me había dado cuenta, yo voy a misa y salgo corriendo. Hay que hacer acción de gracias de haber recibido en tu alma a Jesucristo en la Eucaristía. ¿Qué le decía el Padre Pío a uno de sus directores espirituales? Qué hermoso este pensamiento. Desde hace tiempo siento una necesidad, la de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio. Este deseo ha ido creciendo cada vez más en mi corazón hasta el punto de que se ha convertido, por así decir, en una fuerte pasión. Ya he hecho varias veces ese ofrecimiento al Señor, presionándole para que vierta sobre mí los castigos que están preparados para los pecadores y las almas del purgatorio, incluso multiplicándolos por 100 en mí, con tal de que se convierta y se salve a los pecadores, y que acoja pronto en el paraíso a las almas del purgatorio. Pues el propósito, creo que ustedes son conscientes, rézate, tú escoge un
misterio del rosario, o un rosario, depende del tiempo que tengas, o de la generosidad que tengas, por las almas del purgatorio. Que el Señor envíe almas del purgatorio a la vida eterna. Bueno, pues nos vemos mañana, les doy la bendición. Creo que estamos aprendiendo muchísimo, estamos creciendo espiritualmente, pues que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta luego.